Hoy en la mañana, de hecho, hace unos días antes, por no decir ayer, pues platicaba con una persona y me preguntaba acerca del juicio, acerca de lo que ha de pasar. Y compartiendo un poquito de la palabra del Señor, vi que no hubo una respuesta determinante para la pregunta. Y aunque es una pregunta que se cuestiona regularmente, llegamos a un consenso y luego otra vez vuelve la duda. Hoy quisiese compartirles, hermanos, acerca de este tema, para que pues podamos esclarecer y para que si en algún momento alguien nos pregunta, porque esto me lo preguntaron ahora que fuimos a enterrar al hermano, y dije yo, pues se lo voy a compartir también a los hermanos, para que todos podamos tener, aunque sea un poco de claridad acerca de este tema. El tema del día de hoy se llama Los muertos en Cristo. Vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y la cuestión fue esta. Me preguntaban, ¿los que mueren en Cristo o los que mueren ya están juzgados? ¿Ya están en el cielo o ya están en el infierno? Y la respuesta fue sí. Pero también me preguntaron, ¿pero y quiénes resucitará en la segunda venida del Hijo del Hombre, del Señor Jesús? Si se supone que ya están juzgados. Y más aún me preguntaba también, porque si no están juzgados, entonces la gente va a pensar que los que creen en la Iglesia Católica tienen oportunidad de salvar a sus muertos con sus rezos y sus novenas y no sé cómo se llaman los ritos, la verdad, porque todavía no han sido juzgados. Eso me preguntaba. Y hoy, hermanos, ese tema quiero llevarlo un poquito más a profundidad para que cada uno de nosotros pueda tener entendimiento. Miren, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Como primera cosa a poner atención en eso, hermanos, los muertos en Cristo. Es diferente, hermanos, de los que murieron en su pecado. Los muertos en Cristo. Y aquí lo dice claramente, los que durmieron en su nombre. Y cuando dice los que duermen, hermanos, se refiere a los que ya murieron. Y dice la palabra del Señor, seguimos leyendo, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y de aquí pudiesen entenderse que todavía están por resucitar los muertos en Cristo, que están esperando. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, si están leyendo en sus Biblias, pónganle un pequeño separador a 1 Tesalonicenses, porque lo vamos a estar, Hebreos capítulo 9, 27, vamos a estar variando entre estos dos versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 de la palabra del Señor dice: entrando un poquito en contexto acerca del versículo que estamos leyendo, que vamos a leer, está hablando el Señor de que Él murió una vez por nosotros, no dos ni tres, una vez. Por tanto, solo seremos perdonados una vez, hermanos, por el pecado. Y en el versículo 27 de Hebreos capítulo 9 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y podría mucha gente pensar, bueno, entonces, ¿cómo puede ser posible que si uno muere, va a juicio, pero también están esperando a resucitar en la segunda venida del Señor Jesucristo? No tiene sentido. Es contradictorio. Pero no es así, hermanos. La palabra del Señor es clara, pero también es superior a lo que nosotros podamos imaginar, hermanos. Cuando el Señor habla del resucitar, de la segunda venida del Señor Jesús, está hablando de los que duermen, de los que murieron en su nombre. También tenemos el ejemplo de Lázaro, quien ya estaba, dice la palabra, en el seno de Abraham. Y el rico ya estaba en el infierno. Y podríamos pensar, bueno, entonces, ¿cómo está el orden natural de las cosas? Porque no lo entiendo. Hermanos, si nos vamos a la palabra del Señor, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Estamos estableciendo bases, hermanos. Estamos estableciendo precedente para que podamos sacar todo lo que se nos pudiera ocurrir como una duda, poderlo esclarecer el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí sentamos la tercera base de lo que estamos hablando el día de hoy. Hermanos, muchos de los misterios de los cuales habla la palabra del Señor, hasta hoy en día no tienen una respuesta, porque van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y el mismo Señor lo dice. No nos corresponde entender. Pero dice ahí en 1 Tesalonicenses, no queremos que ignoren estos asuntos. Porque pudiera venir alguien y cuestionar su fe y ustedes venirse abajo. Queremos que sepan que cuando venga el Señor por segunda vez, aquellos los que murieron en Cristo resucitarán primero. ¿Y cómo puede ser posible si dice que ya fueron a juicio todos? Hermanos, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que trata la palabra del Señor de decir aquí, y lo podemos tomar como tal, como lo dice la palabra del Señor: 1000 años un día 1000 años. Pero nos hace referencia a que el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo que nosotros establecimos, no es el mismo tiempo que Dios maneja, hermanos. Dice, no es lo mismo que algunos tienen por tardanza. No es lo mismo que algunos dicen, no, el Señor no va a venir porque ya se tardó. Dice, el Señor Jesús murió hace 2000, más de 2000 años. No va a venir. Se está tardando. Pero dice el Señor, no es como algunos dicen, que es por tardanza, no. Sino que el Señor con paciencia no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces, en lo que corresponde al Señor, no es difícil para Él que para ti, que mueres, te despiertes en la segunda venida del Señor Jesús. Este tiempo que para nosotros parece muy largo es el instante en el que el juicio es hecho y la segunda venida del Señor es ejecutada. Tal vez no lo podamos entender porque estamos ligados a las leyes naturales en las que vivimos ahora. No lo puede entender, podrían decir algunos, no puede entender si es ahora o va a ser después, pero si se supone que ya están. 1000 años es un día. Y un día como 1000 años. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender cómo es percibir las cosas de esa manera? Y si el Señor te lo dejase escrito aquí, ¿cómo lo entenderías? Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer un versículo anterior para que entremos en contexto. Versículo 6 dice: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué le estaban preguntando? Ustedes saben que Israel siempre ha sido muy rebelde. Ha estado en guerras, dentro y fuera. Entran en guerra, salen de guerra, entran en guerra y salen de guerra, son conquistados, son liberados y infinidad de cosas.
Entonces, ustedes saben que el Señor Jesús vino como el Mesías, el Salvador. Entonces le preguntaban, Señor, ¿tú restaurarás el reino en este tiempo? Como diciéndole, ¿en este tiempo vamos a ser liberados? ¿Vamos a resurgir como el pueblo de Dios? Y le responde el Señor Jesús. Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, podemos quebrarnos la cabeza pensando, tratando de entender cómo funciona el tiempo. ¿Cómo puede ser posible que lo uno y lo otro ocurra al mismo tiempo? Y no lo entenderíamos. Dice el Señor, preocúpate por lo que verdaderamente vale la pena, tu salvación. Pero volvemos al tema principal, hermanos. La palabra del Señor nos dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y nos dice claramente que el hombre muera una sola vez y de ahí a juicio. Que nadie os engañe, hermanos. Ninguno de nosotros puede interceder por la salvación del otro. Solo Dios. El único que ha intercedido efectivamente, gloriosamente, como ganador por nosotros, es Jesucristo. Y lo hizo una sola vez. Lo leímos al principio. Una sola vez murió Cristo por nosotros, y también solo una vez seremos perdonados. Solo una vez tendremos esa oportunidad de salvación. Y lo hemos dicho y explicado con anterioridad. Pecado y error son cosas diferentes, hermanos. Para que no os desaniméis tampoco. Porque luego no entendemos la diferencia entre un error y un pecado. El pecado es consciente, hermanos. Los errores son inconscientes. Y tú no vas a engañar a nadie. No vas a engañar a Dios. Y podrás engañar a cualquiera, pero tú sabes si lo que hiciste fue intencional o no intencional. Dios lo sabe muy bien. Eso no lo vamos a cuestionar ahorita. Nadie puede interceder por nosotros, hermanos, para nuestra salvación. Eso depende del Señor y de ti. No importa cuántos rezos después de la muerte tengamos. No importa cuántos días recen y cuántos ritos le hagan a la persona. Esa persona ya tuvo su tiempo para prepararse. Si no se preparó, entonces no hay nada que se pueda hacer. Y si se preparó, igual, no hay nada que se pueda hacer para quitarle esa salvación. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Dónde viene la duda? Bueno, los católicos piensan que como los muertos en Cristo resucitarán, piensan que hay tiempo para sacarlo del infierno, para sacarlo, de librarlo de su pecado. Pues ya tienen precedente, hermanos. En la Iglesia Católica el que perdona es el sacerdote. Piensan que ellos mismos pueden perdonar a la gente. Pero no es así, hermanos. El hombre no puede perdonar los pecados. Solo Dios. Y si piensas que el hombre puede, te estás engañando a ti. Y el que está perdonando también se está engañando a sí mismo. Ni el mismo Señor Jesús, hermanos, se atrevió a directamente decir, yo te perdono.
tus pecados te son perdonados, decía él. ¿Por qué? Porque él venía con una misión, un propósito. Y hasta que ese propósito no fuese cumplido, él no dio razón para ser enjuiciado. Y que muchos le intentaron, hermanos, pero no le encontraban. ¿Cuántas veces no al Señor Jesús intentaron injuriarle para que dijera algo mal, algo cometiera algún error? No, hermanos. Él sabía, Él era Dios. Pero hasta eso lo trató con mucho cuidado. Para que nadie pudiera decir, es hereje. Para que nadie pudiera decir, ¿cómo se atreve a hacerse Dios? Porque Él conocía el corazón del hombre. Él conocía el corazón del ser humano. El ser humano no estaba preparado para recibirlo. Y así fue. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero sí podemos saber que en el día del juicio final, en la segunda venida del Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán, junto con aquellos que viven y que han mantenido la palabra para con Él. Aquellos que ya han sido enjuiciados, hermanos, para el infierno, también, hermanos, será como un abrir y un cerrar de ojos. Muerte y día del juicio final. Esta idea de que ahorita están esperando. Ahorita los muertos están esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Sí, pero no. Porque lo quieres ver con tu tiempo, con la forma en que nosotros vemos las cosas. Hermanos, todo esto que nosotros vemos, la gravedad, el viento, el sol, los colores, todo esto que le da sentido a nuestra vida, no es más que las cosas que Dios estableció para que nosotros pudiésemos vivir. Pero no se acercan al concepto de la grandeza del nombre de Dios. Porque las cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados a lo que vemos, pero Dios no tiene límites. Y si tú dices, bueno, ya van 2024 años desde que vino el Señor Jesucristo, quiere decir que ya van 2024 años que los muertos en Cristo llevan esperando, ¿no? Van 2024 años que la humanidad vive sobre la tierra, pero no que los muertos esperan. Porque dice el muerto, ya no sabe nada. La palabra de Dios lo dice, hermanos. Lo busqué y lo escudriñé, y es verdad, hermanos, cuando el Señor Jesús, hermanos, porque la muerte del Señor Jesús marca un hito en la historia de la humanidad. Fue cuando el pecado fue pagado, hermanos. El pecado fue pagado. Y los que habían muerto antes del Señor Jesucristo se levantaron. Se levantaron de sus tumbas. Y ya no se habla más de ellos en la palabra del Señor, pero queda como un hecho. Los que estaban antes en el Seol ya no están, hermanos. Esos que esperaban, ya no esperan. Ahora, que el hombre muera una sola vez y al juicio. Porque pudiera venir antes alguien y decirte, no, mira, en el Antiguo Testamento dice que estaban en el Seol esperando. Sí, pero ya no. Porque cuando murió el Señor Jesús, aquellos que habían esperado en el Seol resucitaron y cumplieron su propósito y fueron liberados de su espera. Ahora, hermanos, que el hombre muera una sola vez y a juicio.
No tomemos este tiempo que nosotros vivimos como el tiempo de los muertos, porque el tiempo de los muertos ya pasó, hermanos. Este es el tiempo de los vivos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, hermanos. Recordad esto claramente. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por eso, en la segunda venida del Señor Jesucristo, resucitarán. Por eso el Señor hace esa aclaración. Porque el Señor fácilmente podría decir, y los levantó y se los llevó y ya. No, los va a resucitar, hermanos, en un cuerpo incorruptible. Porque es un Dios de vivos, no Dios de muertos. Y si, hermano, dijeses tú, hermano, pero no lo entiendo, siento que mi cabeza va a explotar porque no entiendo, es cómo puede ser posible. Está bien, hermano. La palabra del Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más todavía que lo que ustedes puedan pensar, imaginar. Si alguno de ustedes quiere imaginarse el reino de los cielos y dice, no, pues yo creo que va a ser así, pues no es nada comparado a lo que verdaderamente va a ser el reino de los cielos. Porque nuestra mente terrenal, física, limitada, no alcanza a comprender muchas de las cosas que pasan, pero son verdad. Hermanos, ni siquiera hemos todavía descubierto lo que tenemos frente a nuestros ojos. Todavía no sabemos todo lo que está sobre la tierra, mucho menos las cosas que se escapan de lo terrenal hacia lo espiritual. Pero hermanos, el Señor no nos ha dejado desamparados. El Señor dice, mira, no te corresponde saber estas cosas. Mejor te dejo esto. Sigue en este camino y encontrarás los que estás buscando, hermano. Miren, Moisés quería ver el rostro de Dios. ¿Saben qué le respondió el Señor? No hay hombre vivo que pueda ver mi rostro. No hay hombre que pueda permanecer vivo y ver mi rostro. ¿Y saben qué hizo Dios? Por cuanto Moisés había sido varón obediente a él, le dijo, no te voy a mostrar mi rostro, pero te voy a dejar que veas mi espalda. Y lo tomó Dios y lo puso en una hendidura sobre una roca. Y con su mano lo tapó para que cuando pasase la vista del rostro de Dios no muriese. Y le dejó ver su espalda. La espalda de Dios le dejó ver. Y vio Dios, y vio Moisés la espalda de Dios. Y cuando descendió del monte Sinaí, solamente por haber visto una parte del cuerpo de Dios, su rostro resplandecía en la noche. Entonces se lo cubrió con un velo, porque aún en la oscuridad se veía cómo su rostro resplandecía, hermanos. Son cosas que no tienen explicación. Son cosas que si nosotros estamos vivos no podemos entender porque estamos limitados. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo me acuerdo que en una ocasión Saulo, llamado también Pablo, le rogaba al Señor por un dolor que tenía en su costado, porque era un dolor persistente, y le rogaba al Señor que se lo quitase. Y en una ocasión Dios le respondió y le dijo, bástate
con mi gracia. Pidámosle al Señor, hermanos, tal vez querer entender estos secretos. Pero si el Señor dice no, pues no. Bástate con mi gracia, hermanos. Si ahora no podemos entender, bastémonos con lo que el Señor ya nos ha dejado. Porque si aún con lo que el Señor ya nos ha dejado batallamos, ¿cuántas cosas más, hermanos, no se nos dificultarán si intentamos ver por las cosas que no nos corresponden entender? Yo me acuerdo que una vez le pregunté al hermano Hilario acerca de las visiones. Y le decía, hermano, no entiendo yo cómo es eso. No entiendo cómo se siente, no entiendo si estás despierto, estás dormido, ¿cómo es? Y el hermano me intentaba explicar, pero pues no le entendía, hermanos. Y a mí me generaba de alguna manera como me estresaba el no poder entender. Y él me dijo, pídele al Señor. Pídele al Señor. Si tú quieres entender, pídele al Señor. Porque así en nuestras fuerzas no vamos a entender nada. Y mucho menos si estamos con la intención de ver alguna falla en las palabras del Señor. Porque hay mucha gente que hace eso. Solamente está buscando a ver qué error encuentra para desacreditar las cosas del Señor. No resultan más que avergonzados. Porque muchos hermanos científicos, estudiados, egresados de grandes universidades, han gastado su vida para comprobar que lo que dice la palabra del Señor es mentira. Y resulta que vienen a descubrir que son verdad. Entonces, hermanos, si queremos saber, preguntémosle al Señor, pero el Señor mismo pudiera decir, no, bástate de mi gracia, adelante. Mejor céntrate en las cosas que sí podemos hacer, en las cosas que verdaderamente dan un cambio en nuestra manera de vivir. Hermanos, seamos sinceros, saber cómo va a ser el día del juicio no nos va a dar la salvación. Solamente es nuestra propia curiosidad. Pero hasta eso el Señor y Dios no nos ha dejado desamparados. Nos ha dejado un poco lo que podemos entender. Dice, el día del juicio final, cuando el Señor venga por segunda ocasión, los que murieron en Cristo y nosotros, los que vivimos, dice, no precederemos a los que duermen, sino que seremos arrebatados juntamente con Él al reino de los cielos. Con eso, hermanos, basta y sobra. Pero si alguien tuviese alguna duda y viniese a nosotros a preguntar, hermanos, esas son las bases que necesitamos responder. Esas son las bases que necesitamos llevar a cabo. Para que nadie nos confunda, para que nadie nos cuestione, o más bien, para que nadie se tropiece, hermanos. Todo tiene un orden y todo tiene una razón. Y muchas de ellas no nos corresponde saber, hermanos. Pero si de verdad tienen duda, pregúntenle al Señor. El mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba las cosas que nosotros ya conocemos, hablaba en parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo aún no entendiesen lo que Él les decía. Y ya cuando se separaba de la multitud, a sus discípulos les decía lo que significaban esas parábolas. Ahora, hermanos, tal vez no todos pueden entender las razones. ¿Quién pudo ver la espalda de Dios? Solo Moisés. ¿Por qué? Porque Él se lo pidió. ¿Tienes duda, hermano? Pídele al Señor. No puedes entender cómo es este concepto del tiempo y de los resucitados
Pídele al Señor. Y si el Señor quiere, así será. Y si no, no te enojes. Imposibles en la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Que hagas manifiesta tu obra poderosa y grande en cada uno de nosotros, y que tu esperanza, esa esperanza de la cual habla tu palabra, que mientras haya vida y esperanza, sea manifestada en nuestro vivir, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro caminar, Señor. Y como dice tu palabra, que cada uno de nosotros pueda proceder hacia un verdadero arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos, Padre. Que ya sea que vivamos o que muramos, toda nuestra vida, tiempo y espacio haya sido para ti, Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida y tu ser, de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto, desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto, y desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto, desde mi corazón te canto. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos Padre, graba en la tabla de nuestros corazones que si tenemos que morir, sea en tu nombre, Señor. Más allá de eso, Señor, si vivimos, sea para ti.
En el nombre glorioso y precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.